Bueno, uno de los temas más claves en estos momentos es el tema educativo y sobre todo luego del anuncio que hiciera el presidente Luis Abinader la semana pasada, un lunes de la semana pasada, sobre una posible fusión entre los ministerios de Educación y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Pero además de ese aspecto, también hay otros que podemos tratar con relación al sistema educativo aquí en nuestro país, y es por eso que invitamos en el día de hoy a Pedro Acevedo, coordinador del Foro Socioeducativo y también coordinador del Centro La Salle, y a Dinora García Romero, quien es rectora del Instituto Superior de Estudios Educativos Centro Poveda. Ambos pertenecen tanto al Foro Socioeducativo como a la Coalición por el Pacto Educativo aquí en República Dominicana. Saludos, Dinora y Pedro, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días y gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. ¿Qué les parece a ustedes, que tienen tanto tiempo en el área de educación, este anuncio que realizara el presidente Luis Abinader y que aparentemente va camino a materializarse? La rectora. Bueno, el Foro Socioeducativo está precisamente organizándose para tomar una posición, porque es un espacio plural y generalmente ese tipo de anuncio es bueno dialogarlo, es bueno pensarlo, pero a título personal considero que ese anuncio es oportunidad y desafío. ¿Cómo así? ¿Por qué es una oportunidad? Porque hay 5 irrenunciables que yo considero que son irrenunciables, y desde una fusión se le puede dar un seguimiento más sistemático y con más rigor. Si la fusión garantiza la calidad de la educación, que no se debe negociar, si garantiza también que se reduzca la cultura clientelar que históricamente ha erosionado a los ministerios, si además de eso se le da seguimiento riguroso a la evaluación de desempeño, una evaluación que tenga como foco el resultado de los aprendizajes de los estudiantes, y que no se negocie por miedo a ninguna asociación, ni de profesores ni de técnicos. Pero si además desde esa fusión se puede garantizar eficiencia y ética, porque hay un problema muy serio aquí que afecta la calidad de la educación, y es la corrupción que también predomina en el Estado dominicano y en la sociedad. Entonces, yo lo veo como oportunidad. Lo que pasa también que hay que darle un seguimiento muy serio, y la sociedad tiene que aclararse, porque la sociedad muchas veces se duerme. Muy bien, eso es un anuncio del presidente, pero el presidente y el gobierno de turno no pueden hegemonizar la fusión. Si la sociedad le da seguimiento a esa fusión, yo creo que se puede llegar a algo. ¿Y no representaría eso un peligro para el 4% de la educación? Bueno, yo pienso que, como decía Dinora, primero tenemos que ver algunas cosas. Tenemos que ver en qué situación está el Ministerio de Educación, en qué situación está la MESID, cuáles son las cosas que no han podido lograr esos ministerios, qué tipo de consulta, por ejemplo, ha hecho el gobierno a la sociedad dominicana. No puede ser un decreto, no puede ser una decisión independiente de un proceso de evaluación, de consulta. Y en ese sentido, yo no creo, personalmente yo, que haya una situación oculta con relación al 4%. Pero una decisión económica no es la única para determinar la fusión de los dos ministerios. No puede ser, no puede ser. Dinora lo ha dicho muy claramente.
Lo que prima es la calidad educativa. Pedro, y Dignora, García es parte del Centro Poveda, que es un centro respetado en el país, y Pedro Acevedo de La Salle, que mucha gente ha pasado por las aulas de La Salle. Y entonces me imagino ustedes que administran el dinero, que es como una condición de las escuelas católicas en general y de los proyectos que llevan, que cada chelito hay que rendir cuenta y llevarlo un poquito más allá, porque las escuelas de Fe y Alegría necesitan un poquito de dinero en el caso de La Salle y los proyectos de Poveda. ¿Qué les parece que en República Dominicana vamos a triturar uniformes escolares, cuadernos, vamos a triturar zapatos que no sirven, que se le queda un pedazo en la mano, por un valor de 100 millones de pesos, porque como decía Dignora, la corrupción se hizo presente? ¿Cómo llegar a que los bienes públicos, en las circunstancias que esto tiene, sean administrados de manera digna, digamos? Ustedes vieron el anuncio de que van a quemar indumentaria por un valor de 100 millones de pesos. ¿Qué les pareció? Sí, a mí me parece que eso es fruto de la ineficiencia con que funcionamos en las instituciones. Pero además, aquí no hay régimen de consecuencias, porque se van a quemar todos esos millones, ¿verdad? Se van a quemar. Pero ¿qué pasa? No han denunciado a nadie de los que tienen una responsabilidad seria en ese sentido. Entonces, hay un problema grave aquí, y es que hay demasiada impunidad, y muchas veces solo se ve en sectores de la sociedad civil, pero hay impunidad también en las instituciones del Estado. Y la sociedad civil tiene que aclararse, porque tiene que tener más capacidad de articulación y de denuncia para lograr que acciones de esa naturaleza no se den aquí en esta sociedad. Miren, eso a mí me resulta, eso es un crimen, que se pierdan tantos millones ante tanta miseria y tanta precariedad que hay en el mismo sector educativo. Edith, hay una convocatoria para llegar a acuerdos en materia educativa del país. Ustedes emitieron un documento, recientemente Pedro Acevedo me lo compartía, sobre el plan decía un pacto socioeducativo en República Dominicana, pero ya habían planes anteriores. Si pudieran explicarle a la gente de qué iba ese plan y cuáles son los acuerdos a los que he llegado como foro, como organizaciones, porque no solo participan en este espacio ustedes, sino que participan, y me gustaría que aclararan quiénes más, cuáles son las organizaciones que se han sentado, de cómo vemos la educación y cuáles son los planes que tenemos al futuro, que parece que cada cierto tiempo se renuevan los planes y se abandonan los que ya se tenían. Bueno, nosotros en el foro somos 14 instituciones, pero en el colectivo somos 28 organizaciones. ¿Cuáles son ahí? Mencionar algunas. CIPAF, Muchacho con Don Bosco, también están Surfuturo, también está la Unión Nacional de Escuelas Católicas, está la Red Repensar la Educación. Hay una serie de instituciones, está el Centro Juan Montalvo, el Instituto Superior Pedro Francisco Bonó, y nosotros en el foro, bueno, que somos Plan Internacional, World Vision, el Instituto Superior de Estudio Pedro Poveda, el Centro Cultural Poveda, La Salle, Fe y Alegría, la Universidad Madre y Maestra, INTEC, UNIBE, una serie de instituciones importantes en el país. Nosotros somos signatarios, cada una de esas instituciones, del Pacto Nacional por la Reforma Educativa de 2014. Y en ese hemos venido trabajando. Hemos, en cierta manera, como empujado al gobierno y a la sociedad a que eso se retomara, porque eso estuvo abandonado durante un tiempo. Y nosotros, bueno, hemos estado trabajando conjuntamente con el CES, el Centro Económico Social, todos los referentes a ese pacto. En eso vino la noticia de que el gobierno nos invitaba a un nuevo pacto. Nosotros ese comunicado que dice Edith, lo hemos emitido hace 2 semanas
diciendo que no hace falta un nuevo pacto. Lo que hace falta es revisar ese pacto. Evidentemente que hay cosas que hay que revisar y hay cosas que han quedado atrás y hay cosas que hay que reactualizar. Pero hay una situación que para nosotros ahí es innegociable, por ejemplo, que es el derecho humano a la educación y que está consignada en la Constitución. Dice que los niños y niñas de 3 a 5 años es obligatoria la enseñanza y por lo tanto ahí es donde nosotros insistimos de que no, eso es innegociable, de que no hay que hacer nada nuevo, lo que hay que hacer es evaluar y continuar ese pacto. ¿Y por qué si ustedes, todas las instituciones que usted ha mencionado, que tienen mucho prestigio y también una larga trayectoria, tienen desde 2014 trabajando en ese pacto, por qué ahora se presenta una nueva, un nuevo pacto, entre comillas, digámosle así, le hacen esa presentación de un nuevo pacto? ¿Por qué ustedes creen que el gobierno decidió hacer eso ahora? Bueno, el gobierno no ha hecho ningún nuevo pacto, el gobierno ha anunciado. Ajá, por eso, les presenta a ustedes que vendrá otro. Un nuevo pacto por la calidad educativa. Bueno. No sabemos a qué obedece eso. No es fruto de ningún proceso, no es fruto de ningún diálogo. Es una consulta, es una opinión que ha dicho el gobierno, así de manera extemporánea. Además, yo creo que obedece también. Aquí hay un problema de continuidad. Y cada gobierno quiere plantear su programa estrella. Y entonces, como no hay esa cultura de continuidad, siempre uno ya está recibiendo informaciones sobre cosas que ya están trabajando, aunque hay que revisarla, pero están trabajando. Yo creo que el pacto educativo realmente hay que relanzarlo, pero eso no quiere decir que hay que hacer un nuevo pacto. ¿Por qué hay que relanzarlo? Yo personalmente creo que hay que cambiar la dinámica, porque hay como demasiado tecnicismo y burocracia en el desarrollo de las asambleas. Pero además se llegan a acuerdos y los acuerdos se paralizan. Y para mí aún peor, y es que la asamblea plenaria del pacto educativo no se comunica con la sociedad. La sociedad no sabe qué es lo que está pasando en ese pacto. No hay comunicación, no hay ni siquiera una nota, no hay un boletín. Wow. Y tiene derecho la sociedad a esa información clara, pertinente, sistemática. Yo creo que es muy importante ese documento y las implicaciones que tiene. O sea, estamos hablando de cómo se ve la educación, hacia dónde se encamina. En ese trabajo que se viene realizando desde el año 2014, si ustedes fueran a enunciar, así como enunciado, ¿qué es lo que se ha logrado avanzar en ese pacto educativo? Porque hay cosas específicas, se está anunciando ahora algo nuevo, pero ya se venía trabajando. En ese venir trabajando, Acevedo y Dignora, ¿qué ustedes identifican? Mira, yo creo que podemos decir que en general se ha elevado la calidad educativa, se ha ampliado, por ejemplo, la cobertura educativa, se han mejorado muchas cosas. Por ejemplo, nosotros analizábamos en el foro el inicio de este año escolar. Ha sido distinto, digo, se han recibido materiales, se han recibido uniformes, se han recibido una serie de cosas. Yo creo que ha habido una mejoría en realidad en el sistema educativo. Eso es una buena noticia porque generalmente escuchamos malas noticias. No, yo creo que educativo. No hay que tener miedo en decir que hemos mejorado en muchas cosas. Incluso tenemos un ministro con el cual tú puedes dialogar, con el cual tú puedes hablar. Bueno, ahora que usted lo menciona, que puede hablar con el ministro, le tienen como candela arriba, sí, candela abajo. Sí. En estos días, usted ha visto todo, ¿a usted le parece en el trato público que le están dando algunos sectores al ministro de Educación, no lo ve? Usted dice, con él se puede hablar. Porque señalan lo contrario. ¿Y por qué le están señalando? Yo pienso que no. La experiencia nuestra es que nosotros hemos podido hablar con el ministro, hemos podido disentir. Yo creo que hay un poco también de injusticia. Nosotros también hicimos un comunicado dándole un cierto espaldarazo a su gestión, a lo que él ha hecho,
y yo creo que no hay que tener miedo en decir que es un hombre serio, con que tú puedes... Quizás ese sea el problema. Sí. ¿Usted cree que ese problema sería ese, Dignora? Puede ser, puede ser. Yo creo que sí. Yo Vamos con estoy de Dignora, por acuerdo. favor. Me dice usted, perdóneme, nos fuimos con Dignora. Sí, estoy de acuerdo con lo que plantea el hermano Pedro. El ministro es un hombre abierto. Lo que pasa que el Ministerio de Educación tiene un porcentaje muy elevado del presupuesto, pero además de tener un porcentaje muy elevado del presupuesto, tiene una cantidad de personal y ese es un espacio muy interesante para los partidos políticos, Lo quieren ahí, ajá. para los líderes Claro. políticos. Apetecible. Sí. ¿Usted cree que hay gente que quiere ir Que por ahí? quiere. Y entonces, este señor... No es político, no del partido. Tiene que No. ver eso, que apunte Edith, que no sea político o que Sí, no tenga porque- esa formación partidaria necesariamente. No, porque si él fuera, tuviera una presencia fuerte en una de las corrientes del partido, no tuviera el acoso que tiene hasta de miembros del partido. Así es que ahí hay dinero y hay mucho personal y hay espacio para la cultura clientelar. Él ha querido cortar un poco esa cultura, pero no es fácil. Ha sido por eso entonces que vemos que ese sector de educación aquí tiene tantos tropiezos a través de los años, lo que usted refiere de los intereses, del partidarismo y demás. Es por eso que no arranca como debería de arrancar esa maquinaria. Bueno, eso es ¿O uno hay de los otros? motivos, eso es uno de los motivos, por ejemplo, pero tiene Sí. que haber otros motivos, por ejemplo, hay una serie de sectores, no solamente sectores políticos partidarios, sectores empresariales también. Acuérdese todos los, Sí, los negocios. los negocios que hubo con los libros, toda una serie de situaciones. Usted misma en la mañana hoy denunciaba todo lo que pasó con todos esos materiales que se adquirieron de una manera realmente escandalosa. En el ministerio hay muchos negocios realmente, no solamente son problemas políticos. Es de negocio. Y además, Muy serio. ¿Sí? Un factor que tiene mucha fuerza es la debilidad de la formación. La debilidad de la formación de los gestores y de los docentes también. ¿Por qué? Porque no hay procesos formativos sistemáticos, consistentes, que estén apoyados también por un proceso de acompañamiento con rigor, y que coloque también a los profesores dentro de su escenario. Si tú tienes muchos de los profesores que no tienen vocación, porque ahora no se puede hablar de eso, pero si no tienen vocación, porque muchos son compañeros del partido a lo que se le está pagando el trabajo que hicieron en la campaña, o porque hay que ayudar, no sé, y estos factores no son solo de este gobierno, son factores históricos que hay que erradicar. Y el rol de la ADP en medio de todas estas discusiones y de todo lo que vemos que ocurre con la educación aquí en nuestro país. Bueno, no podemos partir del hecho de que la ADP es mala y que el Ministerio de Educación es el bueno. Yo creo que no, eso no, se quiere a veces como Ver de ese modo. poner ese escenario así. Sí. Evidentemente que el ADP tiene que cambiar el estilo de lucha, tiene que cambiar el estilo de lucha. No hay una ADP, hay varias ADP, hay varias corrientes y hay varias situaciones que influyen en la ADP, pero el método de lucha que quiere la ADP de suspender la docencia, de pedir un aumento salarial sin una evaluación de desempeño, como Docente. decía Dinora, no es posible, no es posible. Digo, la ADP con la ADP hay que dialogar y la ADP, por ejemplo,
es un sindicato de maestros y cada gremio pues tiene derecho a un sindicato. No se puede decir que el ADP son los malos, pero la ADP tiene que revisarse, tiene que evaluarse, tiene que detenerse ella misma. Y tiene que transparentar. Y tiene que transformarse como sindicato. Sí, no hasta puede transparentar seguir, sus cuentas. Sí, con ese esquema que se ha mantenido, no puede seguir. Edith, Bueno, esa revisión, te paso Sí. a ti la palabra, la revisión del sistema en general. Sí, estamos hablando del sistema en general. Bueno, yo creo que está ahí, está emitido el documento que vamos a colgar en nuestras redes por parte de estas organizaciones. Agradecemos mucho a Dignora, que viene desde el Centro Poveda, también a Pedro, claro, Pedro Acevedo, Dignora García, por estar desde La Salle, en el caso de Pedro, y por estar desde la representatividad de un conjunto de organizaciones que se sientan a pensar en la educación dominicana. Gracias a ustedes por estar esta mañana acá. No, gracias a Gracias ustedes a también. ustedes por Muchas esta gracias, oportunidad. gente experimentada, la gente conoce la educación, tanto de La Salle, conoce lo que ha hecho en República Dominicana el Centro Poveda y conoce el trabajo de otras entidades que por eso merecen respeto y ser escuchadas. Así que esta entrevista estará disponible en nuestras redes sociales desde que salimos de aquí. Un grupo de jóvenes trabajan para eso. Mañana es otro día y aquí estaremos cuando sean las 6 de la mañana, así que aquí nos vemos.